el encierro nos ha trastocado la vida y nos ha cambiado muchas cosas. ¿Cómo lo has vivido tú, Mijero? Ay, pues ha habido de todo, un poco, la verdad, pero todo bien, desde lo aburrido, desde lo muy productivo, desde el enojo, desde la felicidad absoluta, desde la experimentación en la cocina, en las artes, en la edición, en todo, de todo un poco, Sí, y está hasta el cañón. deporte. ¿También? También, de todo un poquito, de todo un poquito. Qué chulada, mijero. Oye, y ahorita, pero ya empezaste a trabajar, ya estás saliendo a la calle, todavía no. Pues hay planes ya de empezar a trabajar, eso sí, todavía no salgo a la calle. Yo de hecho era el único que salía a la calle, o sea, era el que iba al súper por verduras y carnes y ese tipo de cosas para la comida. Era el único que salía de casa, pero creo que ya pronto, eh, un poco a nuestro pesar, vamos a empezar ya la actividad laboral en casa. Qué loco eso, ¿verdad? Porque de repente sientes miedito, canijo, de empezar a salir a la calle otra vez, o ya es la emoción de ya quiero. Pues un poquito de las dos. Sí pasé por el miedo, pero te digo, como si he salido, o sea, salía una vez cada 15 días, pues más o menos ya vi que hay allá afuera. Ay, ¿qué me espera en el mundo? Pero no, miedo no. Creo que hay que tener precaución, pero no miedo. Justo eso. Hay que tener mucha precaución. Hay que cuidarnos, hay que cuidar al prójimo, pero sin miedo, porque siempre el miedo lleva a otras cosas más negativas y peores que a lo que se le tiene miedo en sí, ¿no? Sí. Entonces hay que ser cautelosos, muy cuidadosos y nada, muy precavidos. Oye, y en cuanto a tu relación, estando encerrado tanto tiempo, güey, de repente pasas tú tanto tiempo en la calle filmando y grabando tus proyectos y tus cosas, que de repente la gente que tienes muy cerca, la tienes cerca porque pues llegas en la casa a dormir, pero te vas en la madrugada antes de que se levante todo el mundo, y ahora la convivencia con Sí. tu gente, ¿cómo ha sido, Jero? Pues también, de todo un poco, desde la felicidad hasta el odio, no, odio no. Pero pues sí, obviamente sí pasa, o sea, cuando no estoy trabajando paso todo el tiempo en la casa. O sea, no soy como una persona como, ni que le guste mucho salir a las fiestas, ni que sea parrandero, ni nada. Soy muy hogareño. Entonces, pues nada más que esta dinámica, lo único, la gran diferencia es como que se extiende más allá de lo que tú quisieras, ¿no? Sí, cómo Pero de no. que estamos en casa, de que compartimos mucho, eso sí, o sea, sí nos podemos considerar una familia como muy hogareña. Entonces, Qué fregón. eso no pesó, la verdad, y nos hemos conocido desde otro lugar, ¿no? Y padrísimo. Sí, cómo no. Oye, qué loco, mijero, de dónde te nace a ti el amor por la fotografía? Porque eso tiene que empezar desde que eres como muy chavito. Qué te pasó que dijiste, ay, güey, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Cómo empezaste a descubrir estos juegos de las luces y todo, güey? ¿De dónde me dio la maldita enfermedad del cine? Exacto. Este, pues mira, el cine para mí es como una cosa como muy importante porque era la actividad que yo compartía mucho con mi madre. Para sacar los violines y sacar los pañuelos, mi madre es una madre soltera y vivíamos prácticamente ella y yo solos en Villahermosa, que nos mudamos del DF a un trabajo que le ofrecieron allá en Villahermosa. Entonces, a una muy pequeña edad, pues éramos ella y yo nada más. Entonces, los ratos libres, o sea, iba a su trabajo o yo hacía mis actividades, pero el rato de divertimento era el cine, ¿no? Íbamos a ver de todo, o sea, desde cineclub, cines de arte, cine comercial. Básicamente todas las tardes de los fines de semana veíamos una, dos, tres películas. Era como casi obligatorio y de todo. Y entonces ahí me nació un gusto, aparte de ser una actividad amorosa, o sea, que me representaba algo de amor, ¿no? Que es la relación con mi madre. A la vez empecé a conocer así, como que mi mundo se empezó a hacer más vasto a partir de las películas y de las imágenes que veía. La cinefotografía como tal todavía no existía en mi vida. Eso nació, no sé, a los 10 años yo decidí, ok, ya vi todo esto, quiero hacer películas, quiero dedicarme a eso. Y poco a poco me fui como encaminando, tomando talleres o viendo o leyendo. Eh,
Luego le preguntan a uno, ay, ¿cómo le hiciste para entrar a la escuela? ¿Qué estudio? O sea, ¿qué libros veo? ¿Qué películas veo? Híjole, pues muchísimas, o sea, porque mi decisión de dedicarme a esto fue desde muy temprana edad, entonces es conocimiento acumulado en 10, 15, 20 años, ¿no? Para llegar a presentar tu examen de admisión a una escuela de cine. Yo en mi caso, ya cuando entré a la escuela de cine, lo que me llenó la pancita, lo que hacía clic conmigo fue la cámara. Fue la cámara y el uso de la iluminación, los colores y cómo eso se podía convertir en mi lenguaje, más que en un gusto, en un oficio, en mi lenguaje. Eh, Así fue como nació y llegué a la cinefotografía. Qué fregón. Y de repente, ahorita que yo veo, por ejemplo, el material que estás promoviendo ahorita tuyo, fotos tuyas, de repente cada foto tuya de las que tienes en tu página, güey, las veo y a mí me pueden excitar demasiado y digo, no manches, cada foto te cuenta una historia y de repente, ¿cómo descubres estas historias, güey? Ves algo ahí y de repente empiezas a desarrollar una historia detrás. ¿Qué pasa, güey? Porque de repente cada foto te cuenta algo, eso está muy cañón. Este, pues es eso, es como ver el mundo y tratar de capturarlo en una imagen. No sé si contar una historia, pero sí piensas, o pueden ser historias, o puedes sacar el lado estético de un encuadre, de una situación. No sé, es como inherente, pues, o sea, ya después de hacerlo tanto tiempo, no te puedo decir como una receta, es más como Feeling. ver, es como el feeling, y aparte hasta se burlan de mí a veces, de que tomo, o sea, ay, ya vas con tu pinche camarita, perdón por la palabra, Sí. pero y es eso, es una manera de asirme al mundo y del mundo, o sea, de traerlo a mí, ¿no? Y de hacerlo un poquito más personal. Me encanta, me encanta lo de las fotos y aparte o sea, debo reconocer que soy una persona muy afortunada que las situaciones, la vida, el destino me ha hecho viajar mucho por el trabajo, por curiosidad, lo que sea. Y entonces es también una responsabilidad de poder llevar un poquito de eso, de dónde he estado, lo que soy, y tratar de transmitirlo. Hay una frase que me fascina muchísimo que es, no quiero que sepas lo que yo sé, quiero que veas lo que yo he visto. Y es un Ay, poquito de güey, transmitir qué a través frase tan de, bonita, Jero. y así, y es eso, o sea, creo que eso es como un principio básico en mí, o sea, no puedo transmitirles mucho, no puedo platicarles mucho, pero al menos lo que veo, quiero que tú lo veas y quiero llevártelo a ti pues con todo lo que soy, con todo lo que he escuchado, con todo lo que he vivido, con todo lo que he visto, ¿no? Y ese es mi compromiso. Claro, con todo el bagaje que ya traes acumulado hasta ahorita, pues obviamente cada vez vas generando imágenes más poderosas, está muy cañón. Pero ¿cómo sucede, Mijero, de repente que empiezas a estudiar cinematografía? ¿Y cómo te Ajá. defines a irte por la fotografía en vez de la dirección? Porque eres un tipo demasiado observador. Entonces de repente pudieras hacer las dos igual de bien. Y tienes un trato y un tacto con la gente muy padre para decirles, necesito este lente o apoyar, yo digo, a mí que me ha tocado que tengo la fortuna de trabajar contigo, es como, Mijero, ahí estoy bien, ahí me veo bien, lo que hice estuvo bueno, entonces ya hay como generas una complicidad hasta con los actores al mismo tiempo que te pudiera fácilmente llevar a Sí, dirigir. ¿Cómo escogiste? ¿Para dónde? claro. Creo que mi limitación por el trato con otras personas, no lo pareciera, pero soy una persona muy introvertida, muy reservada en muchas ocasiones, a veces no tanto, pero, pero sí, me cuesta como el interrelacionarme con las personas. Y me es muy sencillo, no sé, me es muy sencillo relacionarme con las imágenes, o sea, como dejar mientras la comunicación entre otras dos personas sucede, en este caso actor, director, yo poder alejarme, dar ese pasito atrás, para eso que están platicando, ubicarlo en el espacio, en el mundo y a la vez crearle su atmósfera, como aportar desde mi lado lo mejor para ellos dos, para que esa comunicación que están teniendo para transmitir y contar el cuento
Ujú. desde donde yo estoy, contarlo de la mejor manera. Creo que eso es como desde muy al principio, ¿no? Como algo muy básico, muy inicial, ese no poder relacionarme, ¿no? Ese tener que alejarme. Y después es como con la imagen y como con el movimiento de la cámara, de la imagen, que yo sí me considero más un cinefotógrafo, no, yo no me considero un fotógrafo, yo tomo fotos, pero sí soy un cinefotógrafo, o sea, me Claro. gusta la imagen en movimiento. Compartimos los mismos principios con los fotógrafos, los principios técnicos, pero yo sí me siento alguien más que aporta más un cambio de foco, hasta un movimiento de una luz, o el mismo movimiento de la cámara, o la selección de un lente para contar, transmitir una emoción. O sea, creo que sí hay como una gran diferencia y sí me gusta más el otro lado de la cinefotografía. Y es ahí desde donde encuentro mi voz, ¿no? Me puedo relacionar muy bien con los actores porque son mis compañeros, porque los dos estamos expuestos y yo valoro y respeto mucho la exposición de los actores en su trabajo, o sea, no solo físico, sino emocional, intelectual. O sea, ellos son los que se exponen, ¿no? Y yo trato como de cobijarlos, de cuidarlos, para que lo que están haciendo, más que lo que están haciendo, lo que están entregando, sea de la mejor manera recibido, o sea, capturado de la mejor manera, ¿no? Para transmitir un mensaje mucho más poderoso y mayor. No sé. Qué fregón está eso, güey. Qué padre, mijero. Fíjate que se me hace muy interesante el punto de vista que nos estás dando, güey. Oye, pero por ejemplo, cuando te toca trabajar con actores que son difíciles, güey, te ha tocado, Sí, sobre todo, por ejemplo, tienes series con actores que son grandes estrellas sí, y que no es lo mismo series o películas con grandes actores. Hay una sí. gran diferencia entre uno y otro. Las grandes estrellas, de repente llega un punto en el que te diga, no, 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 mijero, no, porque este no es mi ángulo, ilumíname mejor de este lado. Y algunos hasta le saben, güey, ¿no? Sí, en ese tipo de experiencias con quien fue complicado, pero de la cual me llevé un aprendizaje así brutal, fue con Christian Bach, que en Ok, paz descanse, en una telenovela, creo que la única telenovela que he hecho, que se llamó La Patrona, creo, si mal no recuerdo. sí. Cristian sabía muchísimo de la luz y de su negocio, su imagen como negocio. Ella comentaba, no directamente a mí, pero o sea, en Hollywood es una industria del cine y tienen a sus grandes estrellas. En México la industria en su momento era de la televisión y ella era una gran estrella de la televisión y ella se cuidaba su imagen de esa manera, como una ¿Qué hacía? gran estrella. Pedía su luz frontal, por lo general solo quería una luz. Como fotógrafo o cinefotógrafo es muy complicado ese tipo de cosas porque tú tratas de crear una atmósfera. Tú realmente no es que trates de iluminar a los actores en particular, sino crear una atmósfera donde ellos se puedan desenvolver en su universo, les creas un universo visual. Y cuando te topas con actores o actrices así, es como preponderar la imagen y que se vean bien y normalmente la luz que ellos piden es una luz frontal y ella no permitía, y literal, de no permitir, o sea, decirme, ¿sabes qué? Esa luz no, o sea, porque me está llegando en un ángulo que no me favorece, me crea una sombrita. Entonces era complicado técnicamente para mí porque tenía que plantear una luz que sirviera para ella perfecto y que los demás no se vieran, deja tú mal, o sea, que se vieran mínimo, ¿no? Era algo muy complejo, pero entiendes su negocio, entiendes ese lenguaje. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya no, yo ya dejé de hacer telenovelas por lo mismo. En ese momento, estoy hablando, creo que fue hace 6 años, eso, 7 años, no pude entrar, no pude conciliar lo que yo quería decir y lo que yo podía hacer con ese lenguaje. Yo no digo que esté mal o que esté bien, simplemente no hubo Son comunión. lenguajes distintos, claro, Y, totalmente. y ambos muy respetados y a los cuales uno le debe mucho respeto y agradecimiento. Entonces es más bien como también me dejó el aprendizaje de esas son las reglas de este juego, ¿juegas o no? Y entonces pues yo preferí no seguir jugando porque no me sentía bien. Ya deja tú como profesional, como persona, o sea, me sentía muy trabado y no por Cristian, sino en general
por la dinámica de trabajo. Y así, en distintas ocasiones, pues varios actores, varias actrices, pero han sido los menos. Los que más me han molestado, y quisiera decir nombres, pero no voy a decir nombres, son los que son groseros con el compañero, y ya no el compañero uno como en la cámara, sino con tu compañero actor o tu compañera actriz. O sea, no puedes dar una réplica, no le puedes regresar una mirada, o no te importa su tiempo, no te importa su espacio. Esos me parecen los peores actores y las peores actrices. Hay muchos así. Afortunadamente no, pero sí los hay y son gente que la gente quiere y respeta mucho, incluso por su calidad actoral, pero ya es gente que en verdad yo no respeto como mucho como seres humanos. Y pues nada, o sea, prefiero, y es eso, es como una cadenita. Luego me ha tocado como que digan, ay, vamos a invitar a tal actor o a tal actriz a tal proyecto, y yo les digo, les saco la cartilla de, No. no, por esto y esto y esto y esto y esto. Y pues también, o sea, esto es un acto grupal, un acto creativo en equipo que no se puede permitir en muchos de los casos energías de ese tipo. Entonces, luego es preferible no trabajar con ese tipo de personas. Pero, Independientemente de su calidad actoral, no digo que sean malos, pero es como personas, ¿no? ¿y qué tanto te toman en cuenta, por ejemplo, tú cuando dices, güey, neta, por favor, con este güey o con esta chava, por favor, no? ¿Qué tanto el director o el productor te dice, ok, vamos a considerarlo? Eh, sí me escuchan, me he ganado como un lugar por mi honestidad también en este negocio. Entonces saben que lo que estoy diciendo no es como por afectar a nadie, sino es más bien por salvaguardar la integridad o el ambiente de un espacio, de un lugar y de un trabajo, de un proyecto. O sea, estoy poniendo, siempre trato de anteponer el proyecto ante cualquier circunstancia. Y a veces esa es mi manera de proteger. Y a veces, aunque sé que esa persona puede no ser la idónea energéticamente o no sé, en ese tipo de mood, pero que es una gran actriz, un gran actor y le viene bien al proyecto. Entonces, unas por otras. Sí, cómo no. Oye, Mijero, ¿y cuál es la diferencia para que la gente que nos llegue a ver esto en algún momento, cuál es la diferencia entre iluminar un set para una escena en televisión, para una novela o para hacerlo para una película? ¿Cuál es la diferencia? En las telenovelas se permite muy poco los riesgos y visualmente los riesgos son que haya colores muy presentes, como muy sólidos, muy saturados, o que haya ¿Por qué? ¿Qué te da eso visualmente oscuridad. al espectador? Es, es como un mensaje muy directo visual, que puede ser en momentos agresivo. Entonces, tanto los colores como muy fuertes o la oscuridad muy profunda, eso normalmente a la gente de la televisión le solía dar miedo. Ahorita se han dado muchísimos cambios en la evolución visual de los proyectos televisivos, Sí. lo cual se agradece. Y ¿Cómo eso se no? empezó a dar porque los productores y las cadenas de televisión empezaron a respetar al público. Empezaron a entender que el público había cambiado y que el público había cambiado para mejor. Su exigencia es nueva, su exigencia es mayor, tienen más acceso a más proyectos y tú tienes que estar como a la vanguardia. Entonces, normalmente en las telenovelas se veía todo y en el cine, por contraparte, también se escondía demasiado. Entonces, Sí. creo que con las series llegó a haber como un equilibrio entre la iluminación demasiado brillante o la oscuridad. Y creo que ya de todos lados nos empezamos a nutrir para generar contenido visual, ¿no? Más atractivo. Entonces, digamos que las series han venido a ser como un híbrido entre la iluminación de cine y la iluminación de televisión, pero es un lenguaje completamente nuevo entonces, ¿no? No te puedo decir que nuevo porque no se ha inventado nada, es más bien el uso de las mismas herramientas a las cuales todos tenemos acceso, Ujú. este, ocupadas de una manera distinta, nada más. Creo que eso ha sido como la gran diferencia. Y también que también la gran diferencia de las telenovelas es que
la mayoría se grababan en foro y, y el cine se grababa en locación, la mayor parte, pues. Y entonces también poder llegar a un híbrido de poder hacer cosas en foro o hacer televisión en locación, también eso fue de los grandes cambios. Y no te estoy hablando de los 2000, esto viene sucediendo desde los 80s, 90s. A Ok. mí ya me tocó esta como nueva escuela, pues la cual que la trato de usar a nuestro favor. Qué fregón. Porque fíjate, yo me acuerdo cuando hubo una época en la que hice mucha telenovela, de repente, pero yo mi pasión toda la vida siempre ha sido actuar en cine o hacer cine de cualquiera, adelante o atrás, ¿no? Pero de repente era la gente que hace novelas alusa a los actores. Y de repente, digo, alusar es una cosa muy fea, pero muy básica, que funcionaba para la producción en línea, así como de hacer todo. Y cuando ya Claro. empiezas a hacer cine, ahí sí te sentías actor valorado porque te iluminaba un profesional que sabía cómo iba a lucir mejor una escena para comunicar lo que se tenía que comunicar. ¡Qué padre! Claro, y ahí también te digo, no es que algo esté bien y lo otro esté mal, ¿No? simplemente son características muy particulares. En las telenovelas tú tenías que sacar contenidos de media, o sea, tenías que sacar 30 minutos, 40 minutos al día. En una película solo tenías que sacar 2 minutos. Entonces la diferencia entre sacar 40 minutos de tiempo pantalla a 2 minutos, pues es abismal. Entonces tienes más tiempo para ser más específico con ciertos colores, con ciertas luces, con ciertos movimientos de cámara. En las telenovelas, pues al ser algo como más en serie, más refiriéndome a que son como una producción más sobre la marcha, pues ya con que se viera, ya estábamos del otro lado, ¿no? ¿Qué tan valorados sientes tú que son los cinefotógrafos hoy en día en este país? Que ahora sí se está generando una pequeña industria de cine, ahora sí. Son muy valorados y lo son desde hace bastante tiempo. La cultura cinematográfica o cinefotográfica de este país es brutal y es vastísima. Hablamos de Gabriel Figueroa, ¿no? De Rosalío Solano, de los hermanos Martínez Solares. O sea, eso te estoy hablando de la época de oro del La época de cine, oro, claro. de la época de oro. Y de ahí hubo, por problemas sindicales y todo, como una debacle, pero aún así se defendía la industria, ¿no? La industria cinefotográfica. Y luego, pues lo que todo el mundo ahora conoce de gente famosísima como Emanuel Lubezki, El Chivo, Rodrigo Prieto, Javier Pérez Grobet, Alexis Abe, o sea, es una cultura cinefotográfica vastísima, Guillermo Navarro, o sea, ya te estoy hablando de ganadores de Oscar, te estoy hablando de ganadores de Cámara de Oro en el Festival de Polonia, que es el festival más importante de cinefotógrafos. O sea, te estoy hablando de gente importantísima y muy valiosa. O sea, son fotógrafos que no es que sean los mejores de México o que son buenos. Estamos hablando de la élite de la cinefotografía mundial. Entonces eso también a uno le deja un ejemplo y un ejemplo a seguir y también una responsabilidad. Pues para que cada proyecto sea muy bueno, explorar, y también la competencia interna, competencia en el mejor sentido de la palabra. Hay muchos jóvenes que vienen haciendo cosas increíbles, y también los contemporáneos. Se está haciendo en México cosas visualmente bien padres y como que el más beneficiado es el público porque puede tener una variedad y una calidad de primer mundo en o sea, filmada con cosas que tú ubicas, ¿no? Hablándote tu mismo lenguaje. O sea, y en México hay muchísimos cinefotógrafos, casi como, o sea, una taquería y un cinefotógrafo a cada hijo te dio, ¿no? Y la verdad, todos muy buenos, la verdad, muchísimos muy, muy, muy buenos. Oye, hay muchísimos muy buenos, pero de repente cuando vas adquiriendo tanta experiencia como la que tú tienes, de repente te va posicionando en un punto en el que te vas cotizando mucho más, estás siendo más valorado y reconocido y premiado tu trabajo. ¿De cuál de todos estos proyectos que has hecho? Porque tienes demasiados proyectos últimamente. Estás en todo, o sea, de todas las series de Hasta que te conocí, El juego de las llaves, de Yang. Bueno, tienes proyectos muy importantes, Mijero. ¿De cuál de estos proyectos te sientes tú realmente orgulloso que dices, neta, neta, me la rifé? Pues vieras que hay varios, ay, sí, o sea, y ¿Sí? no en el sentido como en el éxito comercial o en el aplauso del Sí, no, eso es público, otra ¿no? cosa, claro. Como han sido también etapas de mi vida.
mi segunda película, Todo el mundo tiene a alguien menos yo, me trajo reconocimientos de crítica y de público, o sea, estuve nominado a un Ariel, gané en el Festival de Guadalajara, Mejor Fotografía, pero más allá de eso, fue como una declaración de principios, ¿no? Al ser mi segunda película, como que ahí solté lo que yo quería hacer como fotógrafo, lo que yo quería explorar en mi vida artística, por decirlo de alguna manera. Y esa película para mí es un proyecto que amo muchísimo. Y después pues sigue pasando el tiempo. Pero antes, bueno, también antes hasta que te conocí, vienen mis tesis como cinefotógrafo en la escuela de cine. O sea, Rimmel y yo estaba ocupada, ¿no? Y eso me llenaba el corazón. Y luego viene todo el mundo. Luego viene Hasta que te conocí, viene Dos Lagos, viene Estar o no estar, la película donde nos conocimos. Qué Este, peliculón ese, qué bárbaro, qué joya. y joyísima. No, y aparte es un proyecto que yo quiero y respeto muchísimo. También Muchacho en la Barra, un documental, un ¿Cuál es cortometraje el nombre completo documental. de ese documental? Es Muchacho en la barra masturbándose de día y Es, de noche y madrugada, una cosa así larguísima. es Muchacho en la Barra se masturba con rabia y osadía. Es Muy breve nombre, muy así, breve. sencillo. Sí, del querido maestro Julián Hernández. Sí. Y nada, que también visualmente para mí significó algo muy importante porque yo estaba en un momento en mi vida como de mucho cambio, muy álgido, y se nota, ese proyecto es como visualmente así muy estridente, porque así estaba mi vida y mi cabeza en ese momento, ¿no? Y después pues viene Hasta que te conocí, que es también otra declaración de principios, también como mi regalo a la televisión, por decirlo, o sea, sí, o sea, porque quería yo hacer eso, quería hacerlo de esa manera y quería hacerlo lo más cinematográfico posible y lo veo ahora y me gusta. Y aparte es un proyecto que repiten muchísimo y lo veo y me siento muy, muy orgulloso y me siento orgulloso conmigo de haber sido honesto y de haberlo hecho como yo quería, porque entonces lo veo y me reconozco, no me debo nada, ¿sabes? Y así es en la general, por lo general en mis proyectos con Dos Lagos, con La Teniente incluso, que son proyectos como súper rápidos, o más reciente El Juego de las Llaves, eh, Oscuro Deseo, que ahorita está haciendo un exitazo a nivel mundial, que es así de wow, o sea, y como que vas valorando el lado personal, el lado pues sí, el lado humano de esos proyectos y te vas reconociendo y sabes que no, que esos proyectos no son solo visuales, ¿no? O sea, es también una historia de vida y hay una entrega, hay un compromiso, una honestidad, un trabajo en equipo y eso es lo que los hace como súper importantes y por eso para mí son proyectos como consentidos. Eh, Creo que todo el mundo dice, ay, ¿cuál es tu consentido? No, pues todos. Y sí, la verdad, todos representan algo muy importante, pero visualmente sí, todo el mundo tiene a alguien menos yo, estar o no estar, hasta que te conocí, Oscuro Deseo, Dos Lagos, El Juego de las Llaves significan algo muy, muy importante en mi carrera. Fíjate, pero una constante que yo veo, Mijero, yo me acuerdo cuando nosotros produjimos esta película, que fue nuestro primer experimento como productores con Marcelo, Claro, él y yo, de qué vamos a hacer y todo, era escoger a alguien y detectamos en ti alguna característica que para mí es muy importante. Tú tienes un alma elegante, güey, muy cañón. ay, O sea, gracias. de verdad, tienes un buen gusto y una elegancia tan sutil que para poner lo más burdo se ve fino, güey, contigo en una escena y de repente, y cuando yo vi la de Todo el mundo tiene a alguien menos yo, todo en blanco y negro, Ujú. digo, la historia y las actuaciones de estas niñas están fantásticas, pero yo dije, güey, esto es una elegancia de alguien que tiene 1000 años dando vueltas en este mundo y se ve porque de repente es demasiado elegante. ¿Esa elegancia de dónde te viene, mijero? Ese refinamiento y ese buen gusto, del gusto de ir con tu mamá a ver películas desde niño, el tener esa relación y ese lado femenino tan desarrollado para poder detectar qué es lo valioso, lo bonito, lo fino. ¿De dónde te viene? ¿De dónde crees que venga? Híjole, pues no sé, creo que sí puedo llamarlo como un estilo, porque sí trato de procurar eso, incluso en proyectos como oscuros o que, no sé, incluso de narcotráfico, donde hay cosas del ejército, de la marina, o donde hay o sea, trato de sacar eso, pero te digo, es como de una manera inherente, o sea, como absorbí todo eso, o sea,
en mi vida desde bebé he sido un ser muy amado, ¿no? Ok. Entonces, no tengo, mi relación con el mundo no es de conflicto. Entonces, más bien trato de sacar lo más amable, a veces sí lo más bonito, acercándome a lo que quiere decir la historia, a ser como muy consecuente dramáticamente, pero sí, mi acercamiento al mundo es de esa manera, o sea, no entro en conflicto, no, o sea, siempre mi primer encuentro con cualquier persona es dándole el beneficio de la duda hacia lo positivo, hacia lo bueno, ¿no? Y creo que de alguna manera eso tiene que ver con cómo construyo mis imágenes, ¿no? Que sean balanceadas estéticamente, que haya un ritmo entre la oscuridad y la luminosidad, entre los colores, que traten de coordinar o que traten de contrastar, pero siempre con el principio rector de la estética y de la belleza, más allá de lo bonito de la belleza, porque incluso una imagen muy fuerte o muy agresiva puede ser bella, no bonita, pero sí bella, o sea, que en su concepción y en su construcción tenga principios estéticos, filosóficos, incluso intelectuales muy elevados, ¿no? Independientemente de cuál sea su salida final, incluso hasta la salida de un YouTube o una telenovela o lo que sea, ¿sabes? Pero es el trasfondo de cada imagen y creo que eso tiene que ver, ¿no? O sea, que siempre en mí ha habido una construcción amorosa como ser humano y creo que, no sé, creo que a partir de eso es que nace esto que tú me comentas. No, yo no me había percatado o sea, esa observación que me haces me es muy valiosa porque es tu manera particular de ver mi trabajo y más que mi trabajo, mi pasión, mi forma de hacer las cosas. Y es pues, muy, muy bonito y tratando de ponerle palabras a esa idea, yo creo que sería desde ese lado y también ahora pues soy como una persona muy amada por mi familia, por mi pareja, por mis casi hijos, mis hijos, y toda mi familia en general. Es muy padre y eso es como lo que yo trato a partir de lo positivo, de lo luminoso, construir la oscuridad y las imágenes. Sí. Qué fregón, ¿no? Es que de verdad es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque de repente eh, hubo una serie que me tocó hacer hace tiempo donde tenía unas escenas, siempre con esta cara que tengo, soy el violador, el gandaya, el cabrón, el golpeador, el que hace puras salvajadas y nada que ver conmigo. Entonces de repente, cuando hablo con el director de ese proyecto, de repente empiezo a ver cómo lo iba a manejar y yo digo, esa gente que tiene como esa alma y ese espíritu fino es lo que a mí me motiva para hacer una escena mejor o no, y no sé, entonces de repente al ver tu trabajo era lo que veía, cuando veíamos los rushes de las escenas que hiciste o cuando estábamos filmando en Tlacotalpan, de repente decía, esto es una onda muy fina, muy elegante, como muy mágica. ¿Qué es lo que más disfrutas tú, mijero, mientras está, por ejemplo, cuando llegamos contigo con el guión de estar o no estar? Y platicaste con Marcelo y de repente le dijiste, mi visión de esta película es así, 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 y fue un match inmediato y absoluto en ese momento que era, güey, he's the one, o sea, este es el, no, agárrenlo, lo que cueste, no le hacen. Porque de verdad es muy difícil congeniar con gente así. ¿Qué es lo que disfrutas tú al momento de leer un guión? ¿Cómo te lo empiezas a imaginar? De entrada, lo primero que pienso es que es el sueño de alguien, es la idea que nació de alguien, de una persona y que quiere desarrollar y que es lo que quiere contar. Es como su manera de, a partir de una historia, una anécdota, quiere compartirle al mundo. Y ya a partir de ahí trato de hacer lo mío para, para visualmente aportarle lo que yo soy. Entonces ya se vuelve como un trabajo como en conjunto. A veces no hay química, a veces no hay magia y a veces es lo mejor como dar un paso a un lado. Pero en el caso de estar o no estar, me pareció como una propuesta súper honesta de parte del equipo creativo, de Marcelo, no sé, Bobby, de, 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 pues de todos, ¿no? O sea, como de todo el equipo, era su proyecto, era su sueño. Y yo quería ser parte de ese sueño, ¿sabes? Entonces traté de visualizarlo como, como ese sueño que era para ustedes, como ese sueño que era para mí y como ese sueño que estaba escrito. Era un guión muy teatral, o sea, cuando lo leí
yo lo vi que era muy, muy complejo. La gran parte de la película sucedía en un atardecer y eso técnicamente es casi imposible. O sea, el atardecer te dura 10 minutos y luego eran secuencias, sí, y 10 minutos, donde, o sea, es técnicamente imposible. Y luego había unas cosas de un tren en aquella versión que yo leí, de las primeras versiones de Star o No Sí. Star. Eh, y yo me lo imaginaba teatralmente. Y ya después conociendo a Marcelo, el director y guionista, pues supe que él venía del teatro. Y entonces entonces mi labor en este proyecto es tratar de traducir estas imágenes teatrales en algo cinematográfico, en algo en movimiento, en algo que salga de la caja negra del teatro y llevarlo a la realidad, a la verdad del cine. Y ese fue como ese reto para mí, que no dejara de tener este dejo de sueño, de ensoñación. Y entonces, ¿cómo lo traduje? Pues este tiene que ser una película soleada. Esta tiene que ser una película con mucha luz, ¿no? O, volviendo a lo de la luz, esta tiene que ser una película cálida. Y todo fue como sumando la entrada de Aislinn, la entrada de Flavio, ¿no? Tiaré, Erika Ávila, ¿no? En la dirección de arte, y así como se fue sumando Axel, o sea, todas esas pequeñas decisiones que sean Tlacotalpan, eh, se va conformando, o sea, como que todo va agarrando su justa medida, y entonces así, ese sueño que era de una persona ya se convirtió en un sueño como compartido, y a la vez saber que tenía esa libertad y esa confianza de Marcelo de poder hacer lo que yo quería, pero no en el mal sentido, sino de poder aportarle a él. Sabía que mis palabras iban a ser escuchadas. Tuviera o no razón, me iban a escuchar y a la vez yo iba a escuchar. Entonces era un proyecto de mucha comunicación Mucha. muy lindo. Entonces, a partir de ahí yo creo que eso es como la manera. Fue una comunicación primero como muy humana y ya después se traduce en imágenes. Oye, y en el caso de la de Todo el mundo tiene a alguien menos yo, ¿por qué decidiste hacerla en blanco y negro? O sea, ¿qué pasó? ¿O cómo te lo imaginaste que iba a ser eso? Mira, como la realidad, o sea, lo real, lo más sincero y sensato, es decir, ¿por qué queríamos hacer una película en blanco y negro? Así, nada más, o sea, blanco Tal y negro, cual. sí, blanco y negro. Y lo otro es porque el director Raúl Fuentes es aparte de un gran cineasta, es un gran cinéfilo, pues la mayoría de sus películas favoritas eran películas en blanco y negro. Entonces era muy, muy honesto y muy congruente que su lenguaje fuera como el de las películas con las que él creció, con las que él aprendió a hacer cine, con las que él se enamoró del cine y pues nada, o sea, fue ese realmente el motivo principal. Después ya tú le vas poniendo como en tus reglas y como un poco motivos más intelectuales, como decir, ay, bueno, el contraste, este personaje es más luminoso, el otro es más oscuro, este personaje lo veo todo de frente o todo de perfil, o es blanco o es negro. ¿Sabes? Si ahí ya le empiezas a dar un poquito más de cachondeo a una idea que es meramente una decisión arbitraria del gusto, ¿no? Hagámosla blanco y negro, pero a partir de eso es una regla fundamental. Tú te tienes que ir poniendo reglas porque no puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? En la vida. Entonces, la primera regla fue blanco y negro. Y a partir de eso vas desarrollando tus motivaciones personales y artísticas encaminadas hacia el blanco y negro, hacia la construcción dramática de los personajes, hacia el blanco y negro, ¿sabes? Los contrastes, los tonos de grises, y ya después vinieron muchas más exploraciones más técnicas en cuanto al uso del color y después transformarlo a blanco y negro, pero eso ya es como algo más clavado, mucho más técnico. Oye, Jero, pero ahorita tú tienes ya más de 10 años bateando muy cabrón, güey. O sea, de repente estás en todos los proyectos, trabajas con todos los productores con Marcel Ferrer, que es uno de mis productores favoritos de este país, que también es otro, un alma fina, padre. Dice, entras en muchos proyectos muy interesantes y llega Oscuro Deseo. ¿Qué onda con esta serie que Can está? can. Güey, no, 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 es otra cosa. Y con Maite Perroni, Dios bendito de mi vida, qué belleza de ser humano y qué mujer tan más hermosa, güey.
Pues mira, fue algo como muy fortuito llegar a Oscuro Deseo. Yo hice el juego de las llaves y ahí conocí a los tres directores con los que nunca había trabajado. Había trabajado con los productores, con Roberto Fiesco y Liana Reyes, que habían sido los productores de Julián Hernández. O sea, de un cine como muy indie, muy personal. Fiesco y Julián Hernández son como la mancuerna de siempre, güey. Está cañón. De siempre. Y en un cine como muy personal, muy indie, muy experimental. Y eso fue justo trabajar con ellos en Muchacho en la Barra y Rabioso Sol y otros proyectos. Eso me llevó al Juego de las Llaves, o sea, algo diametralmente opuesto años después. Sí. Y ahí conozco a Javier Colinas, a Fernando Lebrija y a Kenia Márquez. Ellos son mis tres directores en el Juego de las Llaves. Hubo una gran relación, hubo una gran química con los tres. El proyecto me gusta. Fue un buen proyecto, fue una buena experiencia. Y entonces le ofrecen a Kenia Todo por Ti en ese momento. Ese proyecto se llamaba Todo por Ti. Ok. Le ofrecen Todo por Ti en Argos porque querían tener una directora mujer. Era como el requisito, ¿no? Y entonces afortunadamente le hablan a Kenia, porque otras personas tampoco pudieron, y Kenia, como nos fue muy bien en el Juego de las Llaves, hubo mucha química y trabajamos muy a gusto, me invita a ser parte de Todo por Ti, hoy Oscuro Deseo. Sí. Y mientras eso sucedía, se estaba trabajando ya la otra unidad, que era Pitipol Ibarra y Juan Pablo Ojeda, que era el director y fotógrafo de la otra unidad. Y entonces ya cuando nosotros ya estaba un poquito andada a echar la máquina y lo maravilloso que sucedió de ese proyecto es que hubo este clic entre Pitipol y Kenia y entre Juan Pablo y yo. Entonces lo que podía ser en algún momento un proyecto de riñas o de envidias o de, ay, ¿qué hace esa unidad o qué hace esta? Ay, no, pero sí, pero ellos tienen a tal actriz en tal momento, ay, pero si estos sets, eso quedó como muy atrás y se empezó a construir algo increíble. Esta serie no estaba pensada para lanzarla a nivel mundial, era un proyecto de Netflix Latinoamérica, o sea, era un proyecto local, pero funcionó tan bien, hubo tanta química, más allá de la fama de los actores, o sea, como que dejemos de lado un poco la fama como tal, la apuesta de todos los departamentos fue brutal y fue muy arriesgada. De Eric Heiser, de Maite Perroni, de Alejandro Speitzer, de Regina Pavón, de Jorge Poza, de La Yepes. O sea, todos estaban saliéndose de su zona de confort para crear algo distinto. Todos. Y entonces, y nosotros entramos también en ese juego de que, ay, pues podemos hacerlo más oscuro, podemos hacerlo un poquito más contrastado, podemos intentar lenguajes de cierta manera más cinematográficos. Y nada, y nos fuimos como haciendo un gran equipo para construir esto. O sea, porque se pudo haber, ay, bueno, una serie con Maite Perroni, con Eric Heiser, o sea, como lo que sea, ¿no? Así, hay una serie más, pero no, es justo entrarle al toro por los cuernos y construir ese proyecto y volverlo un diamante, ¿no? O sea, ese carbón, trabajarlo para convertirlo en diamante, o sea, no es como que te dan un diamante y ya le echas la luz, no, tú lo tienes que construir contigo, con tu equipo, con tus ganas, con el respeto a tu trabajo, con tu compromiso a tu trabajo, y nada, porque a eso nos debemos, ¿no? O sea, no, los proyectos no vienen. O sea, Oscuro Deseo no es un proyecto importante por ser Oscuro Deseo, sino por toda la gente que hay atrás y trabajó tanto para que se convirtiera en eso. Entonces fue un gran trabajo en equipo donde nos cuidábamos todos. Recuerdo escenas de sexo, que es una escenas de sexo muy fuertes a la vista, ¿no? Pero en el set eran de una bondad y de una confianza y de una comunicación tal que no te lo crees. O sea, tú ves algo salvaje, algo crudo, algo así de una entrega carnal absoluta. Y en el set, o sea, ya era el corte y es, ay, está bien, salió bien, tápenla, sí, tápenlo, todo bien, están cómodos, sí. Y era, o sea, algo que traspasa la pantalla, ¿sabes? O sea, se construyó a partir del cariño, ¿no? Y de la confianza y del corazón. Sí. Y yo creo que
no, no sé si por eso, ¿no? Pero el éxito que está teniendo es como disfrutable, ¿no? No sé cuánto tiempo dure, no sé qué pase, pero ahorita es como bienvenido, es muy agradecido, es muy disfrutable, así como qué padre que lo estoy viviendo, ¿sabes? O Sí. sea, independientemente que sea, que dure, que no, que nos lo merezcamos o no, pero Claro, es, mira, yo creo que no llegan cosas sin que te las merezcas, mi querido Jero. Creo que llegan las cosas y los proyectos en el momento justo, cuando ya estás listo y maduro para poder realizarlas de la manera en la que está hecho, con esa calidad con la que está hecha. ¿Qué sientes tú de repente cuando prendes la tele y en las plataformas más importantes están todos tus proyectos, güey? De que dices, te cae que yo lo hice, a su madre, qué fuerte que yo estoy ahí. sí es muy fuerte, ¿sabes? Sí, Porque no lo hago por eso, pero lo disfruto y cuando lo veo es como, o sea, sí es verlo y decir, ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, porque nadie me ha regalado nada. He trabajado muchísimo, muchísimo, he hecho de todo. Fui video assist, fui staff, fui asistente de cámara, fui operador de cámara, ahora soy cinefotógrafo, ¿sabes? He hecho proyectos de los más grandes a los más chicos, pero a todos creo que les he dado lo mejor de mí en ese momento. Entonces, verlo ahora es, yo puedo ver mis proyectos anteriores sin ningún empacho, ¿sabes? Y no, y los veo y decir eso, no me debo nada, di todo lo que podía darle en ese momento y estoy tranquilo. Entonces es poder estar tranquilo conmigo y con mi trabajo y lo que he hecho a lo largo de los años. Y es agradecerlo también, es como decir, qué bueno que estuve ahí, qué bueno que lo hice y aparte de todo, es cumplirle ese sueño a ese niño que fui yo a los 10 años y que decidió dedicarse y empezar a construir al hombre que soy hoy. Entonces es como un círculo eterno de retroalimentación y retroagradecimiento del niño al hombre de casi 40 años que tengo y del hombre de 40 años al niño que puso la primera piedra en este largo camino. Y es muy disfrutable, y es decir, ay, ese lo hice yo, y también el yo de hace 2 años hizo eso, o el yo de hace 10 años hizo eso, y reconocerme, y qué bueno que mi vida tiene esa memoria a mi alcance. Ya deja todo al alcance de los demás, a mi alcance y poder verlo y disfrutarlo y decir, wow. Y también todo eso me ha llevado a estar con mi familia, con Marisol, con Patricio, con Isabela, ¿no? Con mi madre, con mis abuelos, mis tíos, mi suegra, todo soy yo, ¿sabes? Todo eso que me conforma, todo ese entorno, soy mi yo del presente. Y y es muy disfrutable, ¿sabes? Y es eso que se puede ver en la televisión, es una ventanita a lo que soy yo las 24 horas del día, con mis defectos, con mis virtudes, con mis vicios y con mis aciertos, ¿sabes? Y es muy, muy padre estar a gusto y tranquilo con uno mismo. ¿Por qué? Porque me he equivocado muchísimo, muchísimo. Pero es poder estar hoy en el presente y tener todo esas vivencias en la bolsita y usarlas, pues nada, para echarlas en la pantalla y a la vez construir en equipo con todas estas personas que he tenido la fortuna de toparme para crear esta vida que también es la mía. qué chulo. No, Jero, eres aparte un poeta, güey. No, no, no juegues. Es que de verdad, cuando tú es que a esa parte iba porque con eso quería cerrar. De repente, cuando tú volteas a ver el camino andado, de repente, seguramente tuvieron muchos momentos en los que decías, güey, hasta aquí, ya, ya basta, mejor me voy a dedicar a hacer otra cosa. Pero siempre hay algo que te dice, güey, no, vas bien, por ahí es. Claro, Aguanta vara, porque de repente sí quieres tirar la toalla y de repente, sí, eso a mí se me hace muy importante el que tú sigas conservando el contacto con tu niño interior para voltear y decirle, güey, si te tuviera enfrente ahorita te tendría que decir, va a valer la pena. O sea, sí, va a ser un claro. camino largo. ¿Qué le dirías si te tuvieras tú enfrente ahorita a ti mismo de 10 años? ¿Qué le dirías? Va a estar cabrón, pero Le diría que, híjole, no sé, creo que lo primero que le diría es que le sigas yendo a los Pumas aunque no sean campeones tan seguido.
no, pero que no deje de soñar, ¿sabes? Y que, y que siga siendo en ese momento Isaías. Tengo tres nombres y he usado mis tres nombres a lo largo de mi vida. En ese momento yo era Isaías, ahora soy Jerónimo, Ok. pero le diría a Isaías que siga viviendo, ¿sabes? Que todo, que esta vida que él está viviendo va a valer mucho la pena, que va a haber de todo, que se va a equivocar, pero que la siga viviendo, que de eso se trata, ¿no? Que la disfrute y que viva y que sea siempre muy, 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 muy agradecido y muy generoso. Eso creo que le diría como que no se le olvidara. Y también valoro mucho el éxito que está teniendo Oscuro Deseo en este momento de mi vida, porque si hubiera llegado en otro momento, me hubiera subido al tabique y a ver quién, o sea, y no, qué bueno que llegue en este momento, incluso durante esta pandemia, donde se puede compartir y donde ves realmente la importancia real de las cosas. Entonces, qué bueno que llegó ahorita. No sé en otro momento si lo hubiera disfrutado de esta manera. O sea, todo llega cuando tiene que llegar, pero no lo sabrías si no vives tu propia vida. Qué chulada. Pues fíjate que me quedo muy emocionado con tu plática, mijero, porque de verdad este testimonio que nos estás compartiendo es como una experiencia de vida para muchos que sueñan con llegar a hacer algo en algún ámbito en el que se estén desarrollando, en cualquiera que sea. Entonces el atreverse a soñar y creer en sus sueños y trabajar por ellos, de verdad es como súper motivador. Y ahorita es lo que nos ponen aquí. ¿Qué más consejos nos podrías dar a los que vamos iniciando? Pues güey, ya lo dijiste todo en tu plática. Es que es eso, justo trabajar mucho, trabajar y no, no hay de otra, soñar y trabajar, soñar y trabajar. Y tampoco se trata de como que estés trabajando como burro, ni, no, o sea, como algo así, no, pero ser constante y ser muy honesto, o sea, no hagas algo que no quieras hacer y todo tiene un fin, todo tiene un aprendizaje. Y desde el hecho de llevar 1 kilo de frijol a tu casa, hasta el hecho de comprarte un coche o hasta el hecho de solo aprender, ¿no? Pero todo tiene un valor muy importante y no hay proyecto chico. O sea, eso también es como muy importante. La importancia de los proyectos y la valía de los proyectos se la da la entrega que tú le das. Tú los haces grandes, no te llegan grandes por sí. Entonces, es eso. O sea, yo te puedo decir que hasta que te conocí, sí, era la vida de Juan Gabriel, pero tú podrías ver en su formación que también esa serie pudo haber sido un fracaso, Sí. con los mismos elementos, pero no, o sea, había una dedicación y un trabajo para hacerla crecer. O sea, la serie no es solo Juan Gabriel, es el trabajo de mucha gente y el respeto al trabajo, a su mismo trabajo de mucha gente. O sea, porque la gente, te digo, no es mi caso, porque como tuve amor desde muy chiquito, desde siempre, no llegas con esa desconfianza, ay, ¿y este director qué tal? Ay, ¿y este productor qué tal? No, ok, venga, juguemos, ¿no? O sea, ¿dónde hay que meter el gol? Allá, pues venga, construyamos el gol. No es así como podré jugar contigo, podré meter el gol contigo, no me querrás meter la falta. No, ¿sabes? No, o sea, es como, así ha sido mi camino por como ha sido mi vida, ¿no? Entonces, no sé. Qué chulada, mi querido Pero, Jero. Oye, pues ya nos tenemos que despedir, sí, canijo, sí, sí. porque podríamos quedarnos platicando. Yo creo que, bueno, pues, como le hacíamos en Tlacotalpan por largas horas y Ay, madrugadas. con una nieve de coco, puf, Puta, cómo qué las rico, güey. extraño, cómo las extraño. Oye, y de verdad no me queda más que agradecerte y de verdad qué gran trabajo hicieron educándote con tanto cariño, porque se ve en la fineza de tu espíritu y de tu trabajo lo que estamos viendo ahorita. Es sorprendente, mijero, y lo que ha de venir debe ser mucho mayor. Así que ya nos tocará volver a coincidir muy pronto, canijo. Ojalá. Sí, ojalá, amigo. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en este live a lo largo de toda la hora. Ahorita muchos ya no están, pero gracias por compartirnos y por regalarnos 1 hora de su tiempo, algunos minutos y nada, considerar que lo que estábamos diciendo es de importancia. Muchas Así es. gracias, Realmente creo que es muy importante y un ejemplo y una inspiración para todos los que te queremos y que Juanpi. gozamos del privilegio de ser tus amigos, canijo, de verdad. Oye, pues muchas Gracias. gracias, mijero, y aquí te va a quedar grabado Mateo. esto aquí desde el encierro Live Sí, Sessions. Este fue uno de mis fotógrafos favoritos del mundo, Jerónimo Rodríguez. Mijero, gracias, muchísimas David. gracias, canijo. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Saludos a la Marisol y ya nos veremos muy Muchas gracias. pronto. Muchas gracias, mijero.
Que luz sea, siempre. Amén. Bye, loco.